Lo primero que hice fue ir con un doctor a que me dijera, ¿sabes qué? Tienes depresión, te voy a diagnosticar, ¿no? Y además de eso, pues hay que hacer un proceso donde tienes que tomar un medicamento y tienes que hacer ejercicio, comer bien, etc. El paliativo de decir, tómate esto y haz ejercicio y sal adelante, no era suficiente, porque la pregunta es si cómo sales adelante. Yo era una persona muy cerrada a todo esto, muy cerrada. Y si yo pudiera platicarle a mi yo anterior quién soy yo ahora, mi yo anterior no lo entendería. Yo lo único que le diría a ese yo del pasado es... ¿En algún punto empezaste a ver números repetidos? Sí, constantemente números. En un principio, como yo no tenía conocimiento de numerología, para mí era como un indicativo de que estaba haciendo bien las cosas. La radiestesia, con el avance del tiempo yo me fui dando cuenta, una vez aplicándolo a una persona, yo era capaz de percibir ciertas cosas de la persona, emociones de la persona, o en la mente podía haber alguna imagen concreta sobre la situación que la persona tenía y por la que había acudido a mí. Estamos condicionados a no compartir nuestra experiencia por miedo a ser juzgados o a que nos digan locos. E invitando a todos ustedes a recordar su poder. Ustedes son creadores de su realidad y que no se sientan juzgados, que no se sientan menos si alguien llegase a decirles que no es cierto, que están locos, porque habemos muchos que estamos recordando y tú también puedes ser uno de ellos. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. Hacer tu propia investigación y desde tu lógica y pensamiento crítico generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandra y este es el Poder de tu Conciencia. El día de hoy les tengo como invitado a un nuevo vecino y querido amigo ahora, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Les platico que yo conozco a Rodrigo hace relativamente como unas 4 semanas, porque resulta que hacemos una reunión de vecinos y empieza a compartirme ciertas cosas que a mí se me hacen bien interesantes y por eso lo invito a platicar en el canal. Las casualidades no existen, como les platiqué en el capítulo de reencarnación y vidas pasadas que les voy a dejar aquí, y esto tiene un propósito. Rodrigo, yo te doy las gracias por abrirte a esta conversación porque sé que muchas veces es complejo el abrirse, platicar tu experiencia y más cuando muchas veces estamos condicionados a no compartir nuestra experiencia por miedo a ser juzgados o a que nos digan locos. Entonces yo te agradezco el valor de estar aquí. Gracias. No, muchísimas gracias, Sandra. Y además es la primera vez que lo comparto, con lo cual estoy muy agradecido. No, pues padrísimo para el canal. Bueno, Rodrigo, quiero que platiquemos de este tema que es Recuerda tu poder. Y para eso yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido este camino y cómo inició este despertar desde el punto cero, digamos, que me compartas un poco cómo ha sido este caminar, pero desde que estabas hasta abajo? Platícame. Totalmente, sí. Mira, para mí ha sido en muchas facetas, en muchas partes de mi vida. Yo te diría que dentro de todo mi proceso, que ha durado pues, bastante tiempo, del 2012 a la fecha, más o menos, ha sido un proceso con altibajos, ¿no? O sea, el camino, creo yo, de despertar, como lo llamas tú, que es una toma de conciencia de la verdadera naturaleza de las cosas, pues no es lineal ni ascendente, ¿no? No es que uno vaya subiendo continuamente y cada vez todo sea mejor, sino que hay altibajos. O sea, es un camino que tiene bordes, que tiene trampitas y que hay que ir superándolas y aprendiendo de todo ese proceso. Yo, como la gran mayoría de las personas que buscan un cambio en su vida, pues empezó porque en el 2012 yo ya no me sentía cómodo con la vida que llevaba, no me sentía cómodo con el futuro que yo vislumbraba para mí. Ni me sentía cómodo en el entorno en el que estaba, ¿no? Entonces una primera faceta para mí de ese despertar, como todos, fue el creer que
lo que condiciona mi forma de sentir y mi ser es el entorno mío y no yo mismo, ¿sí? Es decir, a veces antes de hacer este despertar estamos condicionados a creer que las circunstancias son las que modifican el ser y no al revés. El ser es el que las modifica. Entonces la primera parte de ese despertar pues es darte cuenta que ya no estás cómodo, ¿sí? Que tienes un montón, digamos, de vicisitudes emocionales que no te permiten ya pues, seguir la vida de la forma en la que lo llevabas antes. Entonces para mí fue eso, toparme con pared y decir no estoy cómodo, algo está pasando en mí, estoy deprimido, no estoy aceptando las circunstancias en las que estoy y por lo tanto tengo que empezar a buscar alternativas. Y ese fue, digamos, mi primer despertar, mi primer toma de conciencia. Y a partir de ahí, pues fue la búsqueda, ¿no? De búsqueda y encuentro y aprendizaje sobre mí mismo a través de la introspección, pero también a través de muchas personas que llegaron a mi vida en ese proceso, mis maestros, que me ayudaron a ir entendiendo qué es lo que estaba pasando. Pasé en primer lugar por la ciencia médica, digamos, lo primero que hice fue ir con un doctor a que me dijera, ¿sabes qué? Tienes depresión, te voy a diagnosticar, ¿no? Y además de eso, pues hay que hacer un proceso donde tienes que tomar un medicamento y tienes que hacer ejercicio, comer bien, etc. Yo agradecido también con ese doctor porque fue siempre muy, muy comprensivo y me ayudó muchísimo. Pero para mí tampoco fue suficiente eso, ¿sabes? O sea, ya la incomodidad, o sea, el paliativo de decir, tómate esto y haz ejercicio y sal adelante, no era suficiente porque la pregunta es si cómo sales adelante. Claro. Entonces, fui en ese transcurso conociendo otras personas, conocí al que fue mi maestro de meditación y entre otras cosas, maestro de radiestesia, de Shinjin Jitsu, y él fue el que me empezó a introducir, digamos, al mundo más espiritual, más esotérico, y ahí viene mi segundo toma de conciencia, mi segundo despertar. Y bueno, conocí a esta persona a través de un médico, que es un patólogo también muy reconocido en la ciudad donde yo vivía, y él me dice, oye, conozco a esta persona, quizás debas ir con él y ver qué puede salir de esa cita que hagas con él. Fui, ¿no? La primera cita fue extraña para mí, yo era una persona muy cuadrada, era muy ateo, o sea, mi espiritualidad estaba en cero. Y para mí fue compleja ese primer encuentro con él porque pues, yo lo juzgaba, ¿sabes? Todo lo que él me decía, yo decía, bueno, pero todo esto que me estás diciendo a lo mejor es un invento, ¿no? Pero luego me hizo Reiki y sentí cosas que me hizo cuestionar si debía seguir yendo. Y a raíz de ese día, pues seguí yendo con él asiduamente, 2 veces por semana, durante 10 años seguidos, ¿no? Y aprendí meditación, aprendí Reiki, aprendí Shinjitsu, en fin, me enseñó un montón de técnicas que al final son herramientas que le ayudan a uno, ¿no? Parte de ese segundo despertar con esta persona, pues fue meditar muchísimo, aprender a hacer introspección y aprender a hacer retrospección. Porque uno tiende a pensar que todo lo que uno vive en este momento no tiene una causa, ¿sí? O sea, solo ve uno la consecuencia. Por ejemplo, una persona fuma, pero no sabe por qué fuma, ¿no? Y hace un poco de retrospección, te dice, bueno, fumo porque estoy ansioso. Sí, pero ¿por qué estás ansioso, no? Y eso es un poco ser platónico y ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás para descubrir que fumas porque tienes miedo a X cosa, ¿no? Y ese fue mi segundo despertar, ¿no? Toda esa parte introspectiva, toda esa parte retrospectiva, una parte muy meditabunda donde pues me cambiaron los hábitos, empecé a comer mucho más saludable, ¿no? Dejar ciertos alimentos. Oye, Rodrigo, perdón que te interrumpa, pero ¿en algún punto empezaste a ver números repetidos? Sí. Una vez que conocí a esta persona, que le digo yo, mi maestro, empecé. O sea, eso ya fue continuo. Y a partir de que empecé a ir con él, pues empecé ya a ver, ¿no? O sea, constantemente números. Y claro, eso, en un principio, como yo no tenía conocimiento de numerología, para mí era como un indicativo de que estaba haciendo bien las cosas. Eso era, ¿no? O sea, veía ese número y decía, ok, o sea, voy bien.
Y así transcurrió, ¿no? Los años. Luego vino lo que yo llamo mi tercer toma de conciencia, en la que yo ya me convertí en una persona súper espiritual. Yo ya había aceptado todo lo que la persona, mi maestro, me había... Porque uno va tomando, o sea, dependiendo de la etapa en la que está uno, va tomando lo que le sirve y lo que no lo va dejando, ¿no? Uh-huh. Pero ya en esa última etapa, pues yo ya había asimilado, digamos, todo lo que me había enseñado y creía plenamente en lo que me había dicho, y a partir de ahí, pues ya me convertí, digamos, en una persona espiritual. Uh-huh. Y entonces empezaste a utilizar la herramienta de la radiestesia. Sí, ahí con mi maestro, para yo pasar todo este proceso, él me enseñó fundamentalmente 2 herramientas. Bueno, 3 herramientas, pero dos principales, que fue la meditación y fue la radiestesia. Uh-huh. La radiestesia, bueno, la meditación pues la conoce mayoritariamente la gente, pero la radiestesia no es tan conocida. Y la radiestesia lo que te habla es de utilizar la información de otros cuerpos que uno tiene en otras dimensiones para contestarte preguntas, ¿no? Que no es más que la prolongación, digamos, del ser humano físico, ¿no? Yo, como un ser humano, digamos, en la 3D, constantemente recibo información. Yo sé que esta maceta es plateada, uh-huh. ¿Sí? Sé que tiene tal forma, sé que tiene una planta, estoy constantemente recibiendo información. Si lo toco, sé qué temperatura tiene, uh-huh. Es sólido. Eso pasa digamos, en otras facetas del cuerpo humano que son más sutiles y que no vemos. ¿Sí? Hay un cuerpo físico que siente dolor, hay un cuerpo emocional que siente dolor o que siente placer, ¿no? Y hay un cuerpo emocional que siente tristeza, siente felicidad, un cuerpo mental que siente caos, que siente orden, pero a partir de ahí vienen otros cuerpos, ¿no? Unos cuerpos que yo le digo más sutiles porque no uh-huh. los vemos, que es como, por ejemplo, un cuerpo etérico, ¿no? Y que ahí también ocurren cosas y ahí también recibimos información constantemente, pero si no hacemos esa toma de conciencia tampoco vamos a ser capaces de percibirlo. La radiestesia lo que hace es canalizar esa energía de esa parte de nuestro cuerpo para responderte preguntas o ayudarte a ti mismo, por ejemplo, a acomodarte los chakras, o ayudar a otros cuando están padeciendo. Es una herramienta que para mí fue fundamental para salir adelante, pero que además practico con mucha insistencia y que utilizo también para ayudar a otros, porque la radiestesia es como igual que una persona te da un abrazo, ¿no? Digamos en nuestra 3D, en el cuerpo físico, la radiestesia también es un abrazo para otros. O sea, es una caricia que uno hace a una persona en un cuerpo que no puedes ver. Y para mí la radiestesia ha sido también muy importante. Ok, entonces tú empiezas a utilizar esta herramienta, empiezas tú a ver que pues tú puedes también manipular de cierta forma la energía, claro. Y entonces la empiezas a utilizar en ti para sanarte a ti, ¿es lo que estoy entendiendo? Sí, primero yo fui el experimento, ¿no? Porque yo dije, bueno, yo jamás en la vida voy a hablarle a nadie de esto si no sé qué me ha servido a mí, ¿no? Uh-huh. Y la radiestesia utiliza varios mecanismos, ¿no? Esencialmente un péndulo. Y lo que haces es, el cuerpo tiene muchos puntos de donde se concentra la energía y distintos canales que forman alrededor de uno un cuerpo oval electromagnético, y ese cuerpo puede tener momentos en los que se atora, en los que la energía no fluye, o en los que fluye equivocadamente, o no equivocadamente, pero a lo mejor no como debería. Y la herramienta de la radiestesia te ayuda a desbloquear esa energía y que vuelva a fluir normalmente. Okay. Esto además se sabe por muchísimos años, se ha sabido en distintas etnias, en distintas culturas. Los hindúes lo sabían, los budistas lo sabían, ellos hablaban del canal central, que son los 7 chakras, pero hay otros chakras en el cuerpo, y la radiestesia es uno de los mecanismos por los que puedes ayudarte a que esa energía fluya con más facilidad. Los budistas lo hacen a través de la meditación. En la India hay N cantidad de métodos, ¿no? Okay. El yoga, por ejemplo. Ya. Entonces tú empiezas a aplicar esta técnica en ti, empiezas a ver que te sirve, y en algún punto tú decides empezarla a compartir con las personas. Sí, lo compartí con personas muy cercanas, justamente por lo que decías, ¿no? Primero el miedo a ser juzgado, ¿no? Entonces uno va escogiendo específicamente personas. Pero pasan cosas muy curiosas cuando uno hace radiestesia y cuando uno empieza por el camino de la espiritualidad.
Una de ellas es que cuando vas a ayudar a alguien, esa persona llega a que la ayudes porque tiene que llegar. ¿Sí? Y entonces llega en el momento correcto, con la energía correcta, para que entender lo que le estás diciendo tú o el mensaje que quieres compartir con ella a través de la radiestesia. Y entonces pues siempre fue muy agradable el uso de la radiestesia cuando lo aplicaba yo a otras personas, porque muchas veces terminábamos y al día siguiente me mandaban un mensaje y me decían: muchas gracias, no sabes lo que me ayudaste, me cambiaaste el día. Y entonces ya con eso yo tenía el aliciente de decir, bueno, lo voy a seguir haciendo. Claro. ¿Y el día de hoy lo practicas con otras personas? Todavía sí, todavía lo practico. Ha ido avanzando la radiestesia como la meditación, digamos como la maestría espiritual de uno, porque pues uno lo que busca es la maestría espiritual. Pues es un avance progresivo en el que vas aprendiendo de la herramienta. Y ese aprender de la herramienta también es aprender de ti mismo, ¿no? Y pues yo fui aprendiendo. Y cada vez fui profundizando en la radiestesia, entendiendo cómo funcionaba y entendiendo cómo funcionaba el cuerpo también. Y eventualmente la radiestesia para mí se convirtió en el día a día. Ok. A ver, Rodrigo, y quiero que nos platiques, si es posible, de este caso donde está involucrado un bebé y que tú pudiste ver cierta situación que estaba sucediendo en la familia. Sí, la radiestesia, con el avance del tiempo yo me fui dando cuenta que una vez aplicándola a una persona yo era capaz de percibir ciertas cosas de la persona, emociones de la persona, o en la mente podía haber alguna imagen concreta sobre la situación que la persona tenía y por la que había acudido a mí para que le pusiera la radiestesia o le implementara, digamos, pues una sesión de radiestesia y de relajamiento. Y yo me fui dando cuenta de eso. La primera vez fue sorpresivo y la primera vez que me sucedió fue con un bebé. Ahora entiendo que los bebés son mucho más receptivos y nada, pues era un bebé que se enfermaba continuamente. En cierto punto los papás, en su desesperación, me dijeron: oye, ¿por qué no vienes y te le pones tu cositas al péndulo a ver si mejora? Y pues nada, hice radiestesia y en eso pues vi lo que estaba pasando con el bebé. Y a la conclusión que llegué yo en ese entonces, en ese momento, fue que la energía de los papás está muy interrelacionada con la energía del bebé. O sea, como si el bebé sintiera o viera la energía de los papás como su propia, ¿no? Y entonces cuando los papás se pelean, por ejemplo, el bebé también lo resiente y lo percibe y lo somatiza incluso, ¿no? Y lo que pasaba con ese bebé fue eso. Y fue una interacción muy bonita con el bebé porque era como si estuviéramos hablando, ¿no? A través de la energía que me estuviera explicando. Y pues obviamente el hecho de que de repente te compartan eso a nivel energético, pues es muy bonito porque puedes ayudar a resolverlo, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, los papás normalmente no se dan cuenta. A lo mejor le ven, digamos, en sus cuerpos físicos, no se da cuenta de lo que está pasando con los papás cuando están peleando, pero a nivel energético sí, porque comparten la energía. Y entonces el bebé la somatiza y era como, en ese momento, como si el bebé me dijera: vi esto, explícame qué es esto, ayúdame a resolver esto porque todavía no lo sé, no tengo la herramienta para resolverlo. Y claro, después de eso yo hablé con los papás, les comenté, les dije: mira, vi esto, lo vi como si fueran los ojos del bebé, ¿no? O sea, describí la situación, dónde estaban y todo, y la mamá me dijo: pues sí, o sea, es que así fue, ¿no? Y incluso se consternaron en ese momento. Y desde ahí la aplicación de la radiestesia para mí fue mucho más intensa porque me pasaban ese tipo de cosas ya constantemente con personas adultas, con gente que a lo mejor no quería decir nada, que me decía: a ver, pon la radiestesia, pero no me decía qué pasaba, y de repente pues yo ya sabía y le decía: pues te está pasando esto, y me decían: sí, es eso. O sea, entonces tú a través de la radiestesia puedes ver cierta imagen en tu mente. Mental, sí. Y entonces empiezas a identificar dónde está tal vez el problema, que le compartes ya a la persona que no es consciente que le está sucediendo eso, y entonces así tú apoyas a que haga consciente. Si hace introspección, resuelve también, tiene que ser su trabajo. Puedes acomodarle, por ejemplo, los chakras con la radiestesia
Y pues es un ejercicio de intercambio emocional, de intercambio energético, y como les decía, la radiestesia tiene un enfoque de ayudar a otra persona siempre, ¿no? Entonces uno también cuando va a ayudar tiene que estar bien. No puedes hacerlo cuando estás mal, tienes que estar bien porque vas a compartir con otra persona energía. Claro. Oye, Rodrigo, a ver, entonces dime, de esta persona, de Rodrigo del pasado, que no sabía que podía hacer esto, tener esta manipulación energética para ayudarse a sí mismo y a otras personas, al Rodrigo de hoy, que tiene este conocimiento, ¿qué le pudieras tú compartir a las personas que nos están viendo? Porque al final del día, para mi gusto, este es un poder que tenemos todos. Digo, cada quien lo va a desarrollar de acuerdo a su propia experiencia. Pero estas personas que nos están viendo y que tal vez dicen, yo no creo que tenga ningún poder. Pero después está la otra cara de la moneda. Si empiezas a desarrollarlo, puedes utilizarlo para ti, para ayudar a los demás. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a estas personas tal vez que están diciendo de qué habla? ¿O cómo le hago? Sí. Lo fundamental de todo en la vida, de lo que uno haga, uno puede creer o no creer en la radiestesia, puede creer o no creer en la meditación, puede creer o no creer en la numerología. Lo importante es aprender a dar a los demás. Eso es la base, el fundamento de todo. Si uno no construye una vida en la que se ayude a sí mismo y ayude a los demás, de ahí parte todo. Entonces no puede haber nada más si no tienes esa base. Entonces no es la única herramienta la radiestesia. De hecho, la herramienta más grande que uno puede tener en el camino de la espiritualidad es tener la intención de ayudarse a sí mismo y de ayudar a los demás. Es entregarle a los demás algo. Ese es el fundamento. Cuando uno hace eso, ya está haciendo el trabajo. La radiestesia y todo lo demás, bueno, puede llegar o no puede llegar. Son herramientas. Son herramientas. En realidad, uno es el que tiene el poder. Totalmente. Parte de tomar conciencia de las cosas es darte cuenta que uno modifica las cosas. ¿Sí? Una parte de nuestra vida está inmersa, digamos, bajo el telón de las emociones. Y entonces uno quisiera, o uno se percibe a sí mismo como una máquina donde es capaz de cuantificar las cosas y de entenderlas a precisión, pero eso no sucede. Tan es así que hacemos herramientas para entender también la realidad física, ¿no? Tenemos calculadoras, etc. La realidad es que estamos bajo el telón de las emociones, ¿no? Entonces uno puede optar por qué tipo de emoción, con qué tipo de emoción va a abordar la vida. Si uno la aborda desde la perspectiva de la negatividad, pues la realidad física la vas a estimar de una forma muy diferente que si la abordas de una parte positiva, ¿no? Yo puedo decir, si hoy salgo, no me voy a encontrar a nadie, a ningún tonto manejando, ¿no? Me voy a encontrar a todos personas amigables manejando, ¿no? Eso es mi parte positiva, pero puedo decir, me voy a encontrar a todos así y me los voy a encontrar. O sea, yo altero esa realidad. En muchos sentidos. Eso es un ejemplo muy burdo, porque es tan solo, si soy positivo o si soy negativo, el cómo voy a interpretar las cosas va a ser diferente. Claro. Pero a un nivel más espiritual, no solo sucede eso, sino que también transformas. ¿Sí? Darse cuenta de que si yo voy por la calle con una actitud negativa, voy a recibir negatividad. Pero si voy con una actitud positiva, la gente también responde a eso y la realidad responde a eso. Y entonces uno está cambiando la realidad. Y ocurre a nivel mucho más profundo. Pero es que esa es la esencia, o sea, esa es la base. Si yo no entiendo esa base, todas las demás herramientas pues no van a ser efectivas, no van a aparecer en mi vida. Lo que aparece en la vida de uno es la energía que ha transmutado, que ha cambiado, que ha mejorado. Entonces, conforme uno va cambiando esa energía, es que esas herramientas se van acercando. Claro. Oye, Rodrigo, también quiero preguntarte si en algún punto tú llegaste a consumir alguna sustancia que alterara tu cuerpo, alguna droga. No. O sea, jamás utilicé drogas, jamás fumé, jamás tomé cafeína. Desde que yo empecé el camino, digamos, de la espiritualidad, mucho menos, ¿no? O sea, entendía que el cuerpo es un templo y que si yo quiero estar bien, tengo que dejar ciertos hábitos, ciertas conductas y ciertas adicciones. No nada más a nivel de las drogas comunes que conocemos, como el cigarro y todo eso,
sino también entender las adicciones que uno tiene sobre la alimentación, ¿no? Sobre las emociones, y todo eso irlo modificando. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por la plática, No, gracias por la a ti. entrevista. No sé si quieras compartirnos algo más. Sí. Yo era una persona muy cerrada a todo esto, muy cerrada. Y si yo pudiera platicarle a mi yo anterior quién soy yo ahora, mi yo anterior no lo entendería. Yo lo único que le diría a ese yo del pasado es, hay que ser felices, hay que estar tranquilos, hay que ser pacíficos, hay que dar cariño, amor a los demás, y eso resuelve todo lo demás. Quisiera yo terminar esta plática agradeciéndote, Rodrigo, e invitando a todos ustedes a recordar su poder. Ustedes son creadores de su realidad y que no se sientan juzgados, que no se sientan menos si alguien llegase a decirles que no es cierto, que están locos, porque habemos muchos que estamos recordando y tú también puedes ser uno de ellos. Te invito a mi página web a que veas las sesiones que estoy dando. Hay una que habla de recordar tu poder y tal vez esa pueda ser algo importante para ti. Muchísimas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Sandra. Y pues nos estamos viendo, amigos. Dejen sus Muchas comentarios y también denle like y suscríbanse al video. Bye.